El fantasma del jardín. Se cuenta que en el jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte. Llega a la puerta de la iglesia, donde ora unos minutos y desaparece. Aún en nuestros días persiste esta creencia, por lo que muchas personas se rehúsan a atravesar el jardín a altas horas de la noche, ya que el mito se ha venido transmitiendo de padres a hijos. Solamente durante la feria de San Marcos es cuando se ve concurrido por las noches, por no conocer los foreños esta historia, y porque los lugareños se sienten acompañados por los cientos de personas que disfrutan de este legendario y romántico parque. Aunque se sabe que un espíritu sale todas las noches y recorre el jardín, según la leyenda. Según el profesor Alfonso Montañez, por el año de 1851, llegó a la ciudad de Aguascalientes un grupo numeroso de personas procedentes de Guadalajara, invitado por don Mario Camino, iniciador de la primera exposición de industria, artes, agricultura y minería que se verificaba en las fiestas sanmarqueñas de ese año. Don Felipe Rey González fue uno de los que llegaron a probar fortuna. Él era familiar de Luis González, uno de los primeros colonos del pueblo, como se llamó por mucho tiempo al barrio de San Marcos, y por tener un pariente, pensó le sería más fácil establecerse en este lugar. Se inició con una pequeña tienda durante la feria, y como tuvo éxito, no dudó en comerciar en abarrotes y radicar por una temporada en esa villa. Como en todo negocio, al principio le fue difícil, pero poco a poco se fue dando a conocer, y ya había reunido 8,000 pesos, que sumado a su capital le daban 40. Pensó vivir definitivamente en Aguascalientes. En la calle de Flora, al lado norte del jardín, construyó su casa, la que por muchos años ocuparon los descendientes del señor González. Dice la leyenda que también en el siglo pasado había amigos de lo ajeno, y que don Felipe González, temeroso de que alguien le fuera a robar su capital, que ya había aumentado pues se dedicó a comprar alhajas, así como oro macizo, pensó que en su casa no estaría seguro su tesoro. Varias noches no durmió pensando en dónde guardaría su dinero. No lo comentó ni con su mujer por el miedo que ésta tuviera alguna indiscreción con alguien, y pensó que el lugar más seguro sería el jardín de San Marcos. Nadie iba a pensar que en ese lugar se enterrara un tesoro, y mucho menos iban a escarbar para buscar dinero. Y al pie de un gran fresno, entre un gran bosque de rosales, en el ángulo norte y oriente del jardín, una noche oscura, azulado únicamente por una vela de cebo, la que se le apagaba a cada instante por el aire, don Felipe enterró una caja de lámina y madera, de buen tamaño, en donde había depositado su tesoro. El señor González, que aún tenía su negocio, con frecuencia pasaba frente a su entierro, invitaba a sus amistades a tomar el fresco en el jardín, y se sentaba frente a su caudal de dinero enterrado. Invitaba a sus amigos a charlas, a jugar albures, haciendo apuestas fabulosas, o de perdida entretenerse con la matatena. Así pasó algún tiempo. Un día, un grupo de amigos de don Felipe comenzaron a jugar albures. Todo era alegría y entusiasmo. Pero según el relato, alguien hizo una trampa y comenzó el jaleo. Hubo insultos, gritos y de pronto salieron a relucir las pistolas. Y sin más, se escucharon varios tiros. La gente se dispersó despavorida. A un hombre que corría por la esquina de Flora y Rivera le alcanzó un tiro que lo dejó instantáneamente muerto. 2 más fueron heridos gravemente. Don Felipe Rey González palideció ante aquel zafarrancho y no supo qué hacer. Aterrado volteaba a ver a su tesoro e inmóvil permaneció un rato en ese lugar hasta que llegó la policía y sin más se lo llevaron preso hasta que se aclarara aquel pleito donde habían muerto y 2 heridos. Durante algún tiempo don Felipe estuvo preso. Una de sus más grandes preocupaciones era el entierro que tenía en el jardín de San Marcos,
es decir, su tesoro, del que nadie se había enterado. Aquello lo hizo enfermarse gravemente. Tenía una pena moral que nadie conocía y lo que lo estaba acercando a la tumba. El señor González se encomendó a la Virgen del pueblito. Le ofreció parte de su tesoro, así como una misa solemne de 3 padres, orquesta y cohetes, si salía de aquel tormento y continuaba con su vida normal, ya que él no había sido culpable del pleito entre sus amigos. Un buen día, sin más ni más, le notificaron a don Felipe Rey González que salía por falta de méritos. No lo podía creer. Se pellizcaba para ver si no soñaba, y al estar frente a la puerta de salida del reclusorio y ver a su familia y amigos, no pudo más que ponerse a llorar. Antes de llegar a su casa, pidió bajarse en el jardín de San Marcos. Caminó por el lado norte hasta llegar a su rosal consentido, en donde estaba enterrado su tesoro, para después disponerse a llegar a su casa, en donde le esperaba una fiesta que le habían organizado sus amigos. Al pasar los días de euforia, tranquilidad y alegría, don Felipe continuó en su vida cotidiana. Hablaba de lo bien que le hacía caminar por el jardín, sentarse ahí para recibir el fresco y escuchar el trino de los pájaros. Y sus amigos llegaban a jugar albures en aquel lugar de reunión que había hecho don Felipe Rey González. Pasado algún tiempo, el señor González volvió a estar muy enfermo. No levantaba la cabeza. Lo único que lo hacía revivir era dar una vuelta por el jardín, lo que pedía mañana y tarde. Pero llegó el día que el pobre hombre no podía caminar. Había perdido el aliento hasta para hablar, y así se le fue apagando la vida. Antes de morir, quiso hablar con su mujer, pero ya no pudo. Le señalaba el jardín, el templo, pero nadie entendió lo que era su última voluntad. El ofrecimiento que le había hecho a la Virgen del pueblito nunca lo cumplió, y con ese remordimiento se fue a la tumba. Según la leyenda, nadie supo del tesoro. No se sabe si alguien lo encontró o todavía se encuentra sepultado en ese lugar. Pero sí que después de su muerte, los vecinos aseguraban que se aparecía todos los días, a la misma hora en el jardín de San Marcos. Que se le veía caminando por el lado norte, llegaba a la puerta de la iglesia de San Marcos y desaparecía. Y así nació la leyenda del fantasma del jardín, de la que todavía se habla, sin saber cuáles son los orígenes de ella. Leyenda del aparecido de Chambergo. Asistir de mañana a los oficios religiosos era una de las más añejas costumbres entre las familias de Aguascalientes. Con frecuencia se veía al jefe de la casa acompañado de su esposa y sus hijos, cumpliendo con la devoción de asistir a la misa del alba para quedar tranquilos durante el día. Don Margarito López y su hermano Néstor, uno de los primeros fundadores del barrio de San Marcos, vivían en la calle de Eve, ahora Manuel M. Ponce. Sus residencias eran de las mejores de la cuadra, en cantera rosa, decorada al estilo dórico y ricamente amuebladas. Se decía que eran los propietarios de las enormes huertas que casi daban al río de los Pirules, y su fama de adinerados se conocía por toda la villa, así como de los hombres piadosos y caritativos. Tenían la costumbre de invitar a varios amigos para que juntos participaran en la Sagrada Eucaristía, y después de la misa, que generalmente era la del Templo de Guadalupe, barrio pegado al de San Marcos, los invitaban a desayunar a su casa y cambiarse la información del día anterior, para después cada uno seguir sus labores. Esto lo practicaron por mucho tiempo, lo que se había convertido en una costumbre de la familia López. Se cuenta que corría el año de gracia de 1860. Era una lluviosa mañana de septiembre, cuando don Margarito salió de su casa. Pasó por su hermano Néstor, y en el camino se les juntaron don Lucas Infante con su familia y otras personas, los que iban a toda prisa porque la campana de la iglesia estaba dando la última llamada. La esposa de don Néstor estaba preocupada. Comentó con sus amigas porque su hijita seguía muy grave y que según el médico, solo un milagro podría salvarla. Iba a la iglesia con gran fe para pedirle a Dios por su pequeña Lupita, para que no se la llevara, porque era la alegría de su vida. La caravana seguía caminando deprisa. Todos iban alegres disfrutando del fresco de la mañana, de su olor a tierra mojada y de las bromas que entre los señores se hacían.
Solo la esposa de don Néstor llevaba su pensamiento fijo en la niña que había dejado enfermita en su casa. De pronto, al dar vuelta en una esquina, a unos cuantos pasos de la huerta que era de los señores Leos, se apareció un hombre demasiado alto, enfundado en un traje negro y con un chambergo de ala monstruosa. Al irse acercando al grupo, todos experimentaron un escalofrío tal que comenzaron a temblar como hojas. Aquella figura, segundos más tarde, desapareció. En silencio llegaron al templo. Nadie se atrevía a hablar de lo que había visto. Una vez que terminó la misa, se despidieron del sacerdote, y con excusas de no poder desayunar en la casa de don Margarito López, cada familia se fue rumbo a su casa. Al día siguiente se volvieron a reunir todos los amigos con su prole, y juntos atravesaron la plaza de San Marcos para tomar la vereda, estrecha y tupida de mogotes, que principiaba en la Bocabella de Rivera. Y en el mismo lugar volvió a salir aquella extraña figura, que dejó sin respiración a los paseantes, los que tranquilos se dirigían a participar del oficio religioso. Volvió a desaparecer, y este encuentro se hizo cotidiano por un mes. Algunas personas ya no querían asistir a la misa del alba, pero las familias de don Margarito y don Néstor continuaron con su costumbre de años, y a los pocos días todos reanudaron los encuentros mañaneros. Ya se atrevían a comentar del extraño aparecido que como exhalación pasaba junto al grupo, sin decir una sola palabra. Algunos decían que era un hombre extravagante, un maniático, que gustaba también salir a la hora del alba a tomar el fresco, pero otros no pensaban así. Se atrevían a hablar del fantasma, de una alma en pena. Los niños le decían el aparecido de la vereda, pero todos en el fondo sentían temor de que fuera algo sobrenatural. Aquella figura con monstruoso chambergo y enfundado en un extraño traje negro que le tapaba hasta el cuello, dejándole ver solo unos ojos redondos y negros como capulines. Un día, en el mes de noviembre de ese año, cuando el grupo presidido por don Margarito iban rezando el rosario a la Virgen de Guadalupe, cuando de pronto el aparecido no solo pasó cerca de ellos, sino que se paró, y con una voz de ultratumba y dirigiéndose a don Néstor, dijo: Tú, don Néstor, tienes una enfermita, llévame con ella, yo te la curaré. Al escucharse aquella voz lanzaron gritos, corrieron en distintas direcciones y sin saber cómo llegaron al templo de Guadalupe, oyeron la misa con gran devoción y al terminar fueron con el sacerdote a platicarle lo sucedido y pedirle un consejo. ¿Sería bueno regar agua bendita por todo el camino? ¿Podrían dar parte a la policía? El capellán les aconsejó que accedieran a la petición de aquel hombre, que a veces sabía cosas inexplicables, y a lo mejor podría ayudar a la niña de don Néstor, que se estaba muriendo. Haciendo alarde de machismo, los amigos de los señores López se ofrecieron a acompañarlo al día siguiente. No así las señoras y los niños, los que se habían enfermado del susto, y por ningún motivo querían volver a pasar por las huertas del señor Leos. Al llegar al lugar señalado, se les volvió a aparecer el fantasma. Al preguntarle a don Margarito si era de esta vida o de la otra, el hombre retrocedió 2 pasos hacia atrás y dijo: Mi deseo es curar a la niña. Sin decir una palabra más, desapareció. Después que regresó don Néstor a su casa, supo que aquel individuo se encontraba en la habitación de su hija. Decía un rezo muy largo, con gran devoción y ademanes extraños. Puso una mano en la cara de la pequeña, la que quedó estampada para siempre. Poco a poco la hija de don Néstor abrió los ojos, se sentó en la cama y pidió de comer. A los 4 días Lupita estaba jugando en el jardín de San Marcos, con sus amiguitas, como si nada le hubiera pasado. Solo en su carita tenía una marca como de dedos pintados. Desde aquel día el hombre del monstruoso chambergo desapareció para siempre, pero la familia de los López siguió con sus costumbres de asistir diariamente a sus oficios religiosos. Cambiaron de vereda, no volvieron a pasar más por la calle de Rivera. Ahora su camino era la calle de Democracia, ahora Eduardo J. Correa, para así poder llegar al templo.
Aquel hecho insólito fue muy comentado no solo en el barrio, sino en todo Aguascalientes, y todavía por el año de 1880 se hablaba de lo que les había sucedido a los López, pero ya se platicaba como una leyenda. Leyenda: el espectro del cementerio. Los panteones, por el hecho de ser el lugar donde se entierran los cadáveres, es un sitio lúgubre, silencioso, que llena de espanto y pavor, como si alguien nos persiguiera, se volteara de reojo erizándose los cabellos de miedo. Por esto, en los cementerios se enlazan tantas leyendas, y los cuentistas sitúan sus relatos en tenebrosos camposantos, para darles visos de horror a sus fantasías y de tener temblando de espanto a su auditorio. En el Panteón de Guadalupe, en la ciudad de Aguascalientes, se han ubicado muchas historias, las que cuenta la gente, y tan solo al pasar frente a él, se apodera de las personas un miedo, como si un muerto saliera a perseguirlas. Una de tantas leyendas que corren de boca en boca es la que escribió el profesor Alfonso Montañés, en la que relata que el señor Jesús Infante, un conocido cantero del lugar, fue requerido por don Carlos Espino para realizar un trabajo, para él muy importante, pues era terminar un monumento familiar en el Panteón de Guadalupe, con la súplica que el trabajo debería ser terminado el día que les había fijado don Carlos. Don Jesús aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laborioso la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el cantero estaba nervioso por saber que no era posible terminar que le había encomendado. Solo faltaba un día, y al ir por un andador a recoger un material, escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna otra persona, pero al sentirse solo, se le enchinó el cuerpo y sintió escuchando un trac, trac, trac. Platicaba con don Jesús que en aquel momento las piernas no le respondían. Quería correr, pero no podía porque las extremidades inferiores las sentía de plomo. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, y su sorpresa fue cuando vio un esqueleto que lo seguía, y que moviendo las mandíbulas, las que sonaban al juntársele los dientes, clarito oyó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas, que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años sin descanso. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, de que los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, que está en la cocina a vara y media de profundidad, te den 100 pesos, de los cuales dará 50 al padre de la iglesia para que me diga 3 misas. Yo te recompensaré dándote el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer. Al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas, con voz de ultratumba que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía, y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él el esqueleto que parecía lo correteaba. Corriendo llegó a la puerta del cementerio, jurando no volver más a este lugar y dejando toda su herramienta cerca del monumento. Pero su responsabilidad fue más grande que su miedo, y acompañado de un amigo, volvió al día siguiente para terminar con su compromiso. El cantero platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior, y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados del susto. Pero no fue así. Durante el tiempo que permanecieron en el cementerio, no se escuchó ni el más leve ruido. Todo era un silencio sepulcral. Don Jesús comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él, y las piernas poco a poco se le fueron paralizando, al grado de que no pudo caminar más. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el Panteón de Guadalupe, lo que no lo dejaba estar tranquilo ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido, y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de morir,
pues realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado la calavera, don Jesús comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda, y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión que se lo refirió a un pariente lejano, éste le dijo: Hace muchos años le pasó lo mismo a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su madre al Panteón de Guadalupe. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él y que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, él salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino... pobre, quedó lelo. Perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era conocida por todo el lugar. No se habló de otra cosa en mucho tiempo, siendo una de las tantas leyendas que corrieron por Aguascalientes en el siglo pasado, y que todavía se cuenta en el barrio de Guadalupe al hablar de este cementerio.